La sala de urgencias era un caos, una típica noche de viernes en el Hospital Metropolitano. Estaba en mi segundo año como enfermera de traumatología, todavía acostumbrándome a la adrenalina, la sangre, el flujo constante de pacientes críticos que necesitaban atención inmediata. Niña de aproximadamente 8 años, herida de bala en el pecho, hemorragia interna masiva, recitó el paramédico mientras la traían en camilla, encontrada en el lugar de un tiroteo desde un vehículo, sin identificación, sin familiares presentes. Estaba entrando en parada cardíaca. La niña en la camilla estaba pálida, pequeña, cubierta de sangre. El doctor Martínez comenzó inmediatamente a dar órdenes mientras yo establecía 4 vías, mis manos moviéndose con eficiencia entrenada a pesar de mi corazón acelerado. Los traumatismos pediátricos siempre eran los más difíciles. ¿Está diciendo algo?, dijo una de las otras enfermeras. No lo entiendo. ¿Es italiano? Movía los labios, pronunciando palabras apenas audibles entre jadeos. Me incliné hacia ella y mi corazón se detuvo. Hablaba italiano, un italiano rápido y aterrorizado que reconocí de mi infancia. Mi abuela era italiana y me había criado hablando inglés e italiano hasta los 10 años. No había usado mucho el idioma desde que ella murió, pero entendía cada palabra que decía esta niña. Per favore via papa, mi dispiace, non volevo, i fiori erano così belli. Por favor, dile a papá que lo siento. No quería. Las flores eran tan bonitas. Punto, punto, punto. ¿Qué está diciendo?, preguntó el doctor Martínez, moviendo rápidamente las manos para intentar detener la hemorragia. ¿Alguien la entiende? Está hablando en italiano, dije, acercándome a la cabeza de la niña. Se está disculpando con su padre por las flores. Los ojos de la niña encontraron los míos, ojos oscuros, asustados, llenos de dolor. Per favor, Thea Luis lo amor, por favor, dile que le quiero. Quiere a su padre, traduje con la voz quebrada. Está intentando decirle que le quiere. ¿Dónde demonios está su familia? El doctor Martínez exigió que alguien averiguara quién era esa niña y trajera a sus padres inmediatamente. Pero incluso mientras lo decía, todos sabíamos que los monitores estaban gritando. Su presión arterial estaba bajando, la estábamos perdiendo. Cogí la mano de la niña y la apreté suavemente. «Sto qui con te», le dije en italiano. «Estoy aquí contigo. Non sei sola, no estás sola». Sus ojos se fijaron en mí con una intensidad desesperada. Vi a papá. La rosa era para la mamá. Voleibol, metal, un violonchelo, suamamba. Dile a papá que la rosa era para mamá. Punto, punto. Quería ponerla en su tumba. Punto, punto. Había estado recogiendo flores para la tumba de su madre. Eso era lo que intentaba decirle a su padre. Eso era lo que quería que él supiera. Lo dirò, te lo prometo, dije con lágrimas, corriendo por mi rostro. Se lo diré. Louis lo sabrá. Enfermera Carter, necesito que se concentre. El doctor Martínez comenzó, pero entonces los monitores se quedaron en blanco. El ritmo constante se convirtió en un tono largo. Trabajamos durante 20 minutos tratando de reanimarla. Compresiones torácicas, desfibrilación, todos los protocolos farmacológicos que teníamos, pero era demasiado pequeña. Había perdido demasiada sangre. Le habían disparado exactamente en el lugar equivocado. A veces, a pesar de todo lo que hacemos, la muerte gana. Hora de la muerte, 9:47 de la noche, dijo el doctor Martínez en voz baja, alejándose de la mesa. La sala de urgencias se quedó en silencio en ese momento de respeto que siempre, incluso en medio del caos, una niña había muerto. Nada me parecía más injusto que eso. Me quedé junto a su cuerpo después de que los demás se marcharan, incapaz de soltar su pequeña mano fría. Murió asustada y sola, intentando decirle a su padre que lo quería, intentando explicarle lo de las flores para la tumba de su madre, y él no estaba allí. Nunca llegó a escuchar sus últimas palabras. «Tenemos que prepararla para la morgue», dijo una de las otras enfermeras con delicadeza. «Elena, tienes que soltarla. Elena, el nombre de mi abuela, el nombre con el que me bautizaron, pero que nunca utilicé, prefiriendo Elena Carter para sentirme más americana en el colegio, y finalmente, solo Carter en el ámbito profesional para evitar la conexión emocional con el recuerdo de mi abuela. Pero las últimas palabras de esta niña en el idioma de mi abuela,
Me habían devuelto a esa parte de mi identidad de la que intentaba distanciarme. Finalmente solté su mano y me alejé, dejando que el equipo hiciera lo que tenía que hacer. En la sala de personal, me lavé la cara para recomponerme antes de volver a la planta. Llorar después de perder a un paciente era normal, pero no podíamos dejar que eso nos detuviera. Había otros pacientes, otras emergencias, otras vidas que intentar salvar. Carter, un hombre preguntando por la niña. La enfermera jefe me encontró 20 minutos más tarde y me dijo que podría ser su hija. ¿Puedes hablar con él? Tú eres la única que entendió lo que decía. El hombre que esperaba en la sala de consultas familiares no era lo que esperaba. Probablemente tenía unos 35 años, era alto y de complexión fuerte, con cabello oscuro y rasgos afilados que podrían haber sido atractivos si no estuvieran actualmente distorsionados por un pánico apenas controlado. Llevaba un traje caro, tenía el tipo de presencia que imponía respeto y estaba rodeado por 3 hombres igualmente bien vestidos que parecían más guardias de seguridad que amigos. Señor Romano, dije utilizando el nombre que me había dado la enfermera jefe. Soy Elena Carter, la enfermera que estaba con su hija cuando... ¿Está viva? Preguntó con voz áspera y acento. No me dijo nada, solo que había una niña italiana de unos 8 años. Por favor, ¿está viva? Lo siento mucho, hicimos todo lo que pudimos, pero sus heridas eran demasiado graves. No sobrevivió. La devastación que se reflejó en su rostro era absoluta. Se tambaleó y uno de sus hombres lo sujetó. Por un momento pensé que se derrumbaría, pero entonces enderezó la espalda y su expresión se endureció, volviéndose fría y peligrosa. Quiero verla. Necesito confirmarlo. Necesito verla, por supuesto. Pero señor Romano, antes de hacerlo, ella dijo algo al final. Estaba hablando en italiano y la entendí. Creo que necesita saber lo que dijo. Sus ojos oscuros se fijaron en mí con intensidad láser. Usted habla italiano. Mi abuela era de Nepal y me crió bilingüe. Su hija intentaba decirle algo importante. Cuénteme todo, cada palabra que dijo. Respiré hondo para tranquilizarme. Se estaba disculpando. Dijo, dile a papá que lo siento, no era mi intención. Las flores eran tan bonitas. Luego dijo que te quería y al final dijo, dile a papá que la rosa era para mamá, quería ponerla en su tumba. El señor Romano cerró los ojos y vi que luchaba físicamente por controlarse. El cementerio quería visitar la tumba de su madre. Le dije que no, que era demasiado peligroso que ir este fin de semana. Debió de ir de todos modos. Recogió flores para llevárselas a su madre y a ellos. Se le quebró la voz. La mataron porque era mi hija, por ser quien soy. Siento mucho tu pérdida, le dije en voz baja. No estaba sola al final. Le cogí la mano y le hablé en italiano. Sabía que había alguien allí que la entendía. Tú estabas con ella. Oíste sus últimas palabras. Tú. Abrió los ojos y había algo feroz en su expresión. Ahora, ¿cuál es tu nombre completo? Elena Maria Carter. Elena Maria, repitió. Nombre italiano. Carter es el apellido de tu padre. Sí, mi madre era italoamericana, pero la familia de mi padre era irlandesa estadounidense. Crecí con ambas culturas. Uno de los hombres que acompañaban al señor Romano se adelantó y le susurró algo urgente en italiano. Entendí lo suficiente como para comprender. Jefe, tenemos que irnos de aquí. Este lugar no es seguro. El golpe iba dirigido a usted. Puede que lo vuelvan a intentar, jefe. Por la forma en que lo dijo y por la forma en que los otros hombres le deferían, no se trataba solo de un padre afligido, sino de alguien con poder, con gente que le obedecía, con enemigos que habían matado a su hija para hacerle daño. Lléveme con ella, me dijo el señor Romano, y luego vendrá con nosotros. Lo siento, ¿habla italiano? ¿Entendió las últimas palabras de mi hija? ¿Estaba con ella cuando murió? Su expresión era intensa, casi desesperada. Necesito que me cuente todo, cada detalle, cada palabra, cada expresión de su rostro. Usted es la última persona que la vio con vida. Vendrá a casa conmigo para que pueda oírlo todo. Señor Romano, no puedo. ¿Puedo irme del hospital en mitad de mi turno? Sí que puedes. Yo me encargo. Me encargo de todo, pero tú vienes conmigo ahora mismo. Había algo en su voz, no era exactamente una amenaza, sino una certeza absoluta de que eso iba a suceder, estuviera yo de acuerdo o no. Y al mirar a los hombres que le acompañaban, la forma en que se colocaban, como guardaespaldas,
con sus trajes caros y el aire peligroso que desprendían todos ellos, me di cuenta de que no era una petición que pudiera rechazar. Déjeme hablar con mi supervisor, deme 5 minutos. Encontré al doctor Martínez y le expliqué la situación, que el padre de la niña quería más detalles, que me pedía que me fuera con él para darle un relato completo de lo que había pasado. La expresión del doctor Martínez se ensombreció. Carter, ese hombre es Luca Romano. ¿Sabes quién es? Debería. Dirige una de las mayores familias del crimen organizado de Nueva York. Es peligroso, posiblemente violento. Definitivamente no es alguien con quien quieras estar a solas. Su hija acaba de morir en mis brazos. Quieres saber sus últimas palabras, sus últimos momentos. No puedo negarme. ¿Qué tipo de enfermera sería si lo hiciera? ¿El tipo que se mantiene con vida evitando a los jefes de la mafia? Pero el doctor Martínez dijo, si estás decidida a hacerlo, llévate a alguien contigo. No vayas sola. Estaré bien. Solo quiere información sobre su hija. Está de duelo. No es peligroso. En retrospectiva, fue ingenuo. Pero en ese momento solo veía a un padre que había perdido a su hija y quería entender sus últimos momentos. ¿Cómo podía negárselo? Después de que Luca viera el cuerpo de su hija, un momento tan doloroso que tuve que salir de la habitación para darle privacidad, se recompuso y se volvió hacia mí con los ojos enrojecidos. Se llamaba Julia, tenía 8 años, le encantaban las flores, leer y molestar a su hermano mayor. Quería ser médico cuando fuera mayor porque su voz se quebró, porque quería ayudar a la gente, como los médicos habían ayudado a su madre durante su enfermedad. Ahora nunca tendrá esa oportunidad porque alguien le disparó en el pecho para castigarme. Lo siento mucho, señor Romano. Llámeme Luca y usted, Elena María Carter, vendrán a casa conmigo. Necesito saber todo sobre los últimos momentos de Julia. Cada palabra que dijo, cada detalle. Usted es la única persona que puede darme eso. Uno de sus hombres, el que lo había llamado jefe, dio un paso adelante, señor. Traerla a la casa. ¿Es eso prudente? No sabemos nada de ella, podría ser. Estaba con mi hija cuando murió. Le habló en italiano, le cogió la mano, la consoló cuando yo no pude estar allí. Se viene a casa con nosotros, eso es definitivo. Y así fue como acabé en un todoterreno negro con cristales tintados, sentado junto a un jefe mafioso afligido, conduciendo hacia un lugar desconocido en mitad de la noche. O era lo más compasivo que había hecho nunca, o la estupidez más grande, el tiempo lo diría. La casa, si se le podía llamar así, era más bien una finca enorme, cerrada con una seguridad que parecía de grado militar. Pasamos por 2 controles antes de llegar a la residencia principal, una mansión enorme que resumaba dinero antiguo y poder peligroso. En el interior, la decoración era elegante, pero se notaba que estaba habitada. Fotos familiares en las paredes. Luca con 2 niños, una mujer guapa que debía de ser su difunta esposa, pruebas de la presencia de niños por todas partes, juguetes en una cesta, zapatos pequeños junto a una mesita, colgados en lo que era claramente un papel pintado muy caro. Mi hijo Marco tiene 13 años, dijo Luca siguiendo mi mirada. Está arriba. Tenía que hablarle de su hermana antes de irme, antes de ir al hospital. No sé cómo. Se detuvo con la voz quebrada. ¿Cómo le dices a un niño que su hermana pequeña ha muerto? ¿Cómo le explicas que el mundo es tan cruel? Les dices la verdad con la mayor compasión posible y les dejas llorar su pérdida como necesiten. No hay una forma correcta de perder a alguien. Me llevó a un estudio con muebles de madera oscura y cuero, el tipo de habitación diseñada para conversaciones serias. Siéntese, por favor. Le traigo algo. Café, agua, algo más fuerte. Agua está bien, gracias. Uno de sus hombres nos trajo agua a los 2 y luego se quedó fuera de la puerta. Claramente no iba a irse hasta que Luca tuviera la información que quería. Cuéntame todo, dijo Luca acomodándose en la silla frente a mí. Desde el momento en que llegó a urgencias hasta el final, cada detalle. Se lo conté todo. Los paramédicos trayéndola, el caos organizado de intentar salvarla, el momento en que me di cuenta de que hablaba italiano, las palabras que dijo, la expresión de su rostro, cómo me miró cuando le respondí en italiano, el alivio de que alguien la entendiera, que no sufrió al final, le dije con delicadeza. Los medicamentos que le habíamos administrado, combinados con la transfusión de sangre, la estaban debilitando,
pero pacíficamente me cogió la mano e intentó sonreír cuando le prometí contarte lo de las flores. Su última expresión fue de paz. Luca no tenía miedo. Eso era en parte mentira. Había tenido miedo. Estaba aterrorizada, en realidad. Pero ¿qué padre necesita oír que su hija murió con miedo? Algunas verdades son demasiado crueles para compartirlas. La rosa era para la tumba de su madre, dijo Luca con voz hueca. Mi esposa Isabela murió hace 2 años de cáncer. Julia había estado pidiendo visitar el cementerio para llevar flores. Yo le decía que era demasiado peligroso, que mis enemigos podrían estar vigilando, que iríamos juntos cuando fuera seguro. Ella debió de escaparse y haber ido sola, y ellos estaban esperando. Sabían que matarla me destruiría más que matarme a mí. ¿Quién hizo esto? La familia rival, los castellanos. Estábamos en conflicto desde hacía meses por el territorio, por las operaciones. Atacaron a mi hija para enviar un mensaje. Su expresión se volvió fría, peligrosa. Funcionó. Recibí su mensaje y ahora ellos recibirán el mío. La forma en que lo dijo, tranquila, segura, absolutamente letal, me hizo darme cuenta de que el doctor Martínez tenía razón. Luca Romano no solo estaba de duelo, estaba planeando una represalia, violencia, probablemente muerte. Luca, entiendo que estés enfadado, pero más violencia no traerá de vuelta a Julia, solo creará más dolor para otras familias. No entiendes mi mundo. En mi mundo, mostrar debilidad te mata. No responder a esto, no hacerles pagar por lo que hicieron, provocaría más ataques. Mi hijo sería el siguiente. Toda mi familia sería un objetivo. No puedo permitirme el lujo de la misericordia. La venganza no aliviará el dolor, solo creará más dolor. Tal vez, pero es el único idioma que la gente de mi mundo entiende. Se puso de pie y se acercó a la ventana. Debes pensar que soy un monstruo, un criminal que se merece lo que pasó. Creo que eres un padre que perdió a su hija de la manera más horrible posible. No te conozco lo suficiente como para juzgar nada más sobre ti. No soy un buen hombre, Elena. He hecho cosas terribles. He hecho daño a gente, he infringido leyes, he construido un imperio sobre la violencia y el miedo, pero amaba a mi mujer, amo a mis hijos. Todo lo que he hecho, todo, era para protegerlos, para mantenerlos, para darles una vida segura y cómoda, y no ha servido de nada. No pude proteger a Julia de mis enemigos. Le fallé. No le fallaste. Los que le dispararon son los que fallaron a la humanidad más básica. Solo eres un padre que intenta encontrarle sentido a una violencia sin sentido. Se volvió hacia mí y había algo crudo en su expresión. ¿Por qué estás siendo amable conmigo? Sabes lo que soy. El doctor Martínez te lo dijo. Te vi hablando con él. Te advirtió. Pero viniste de todos modos y ahora estás aquí sentado ofreciéndome compasión cuando deberías llamar a la policía porque tu hija murió en mis brazos y le hice una promesa. Le dije que te hablaría de las flores que me aseguraría de que supieras que ella te quería. Estoy cumpliendo esa promesa y como estás de duelo y yo soy enfermera, la compasión es, literalmente, mi trabajo. Es más que tu trabajo. Hablas italiano, entendiste las últimas palabras de Julia, le cogiste la mano y la consolaste cuando yo no pude estar allí. Le diste un regalo al final, alguien que la entendía, que la hacía sentir menos sola. Eso no es algo que pueda pagar. Quiero que me lo devuelvas, solo quiero... Paré, sin saber muy bien qué quería, ir a casa para ayudar a este hombre a superar su duelo, para entender por qué la muerte de su hija me había afectado tan profundamente. Solo quiero que Julia sea recordada como algo más que una víctima de la violencia. Era una niña pequeña que quería tanto a su madre que se arriesgó a llevarle flores a su tumba. Eso es lo que se debe recordar. ¿Me ayudarás a recordarla? La pregunta era bastante vulnerable. ¿Le contarás a Marco los... Necesita oírlo de alguien que estuviera allí, que la entendiera? No puedo. No encuentro las palabras, Luca. No soy de la familia. Es una conversación íntima que debería tener contigo. Por favor, tú hablas italiano. Julia hablaba italiano porque su madre insistió en criarlas de forma bilingüe. Marco entenderá el significado de que su hermana fuera consolada en el idioma de su madre al final. Necesita oírlo de ti. Deberías haber dicho que no. Deberías haber insistido en irme a casa, dejando a esta familia con su dolor privado. Pero al ver la expresión desesperada de Luca, al pensar en un niño de 13 años que acaba de perder a su hermana pequeña, no pude negarme. De acuerdo, hablaré con él,
Pero Luca, después de eso tengo que irme a casa. Mañana tengo turno, una vida a la que volver. No puedo quedarme aquí indefinidamente. Por supuesto, haré que alguien te lleve a casa después de que hables con Marco y Elena. Gracias por todo, por estar con Julia, por contarme sus últimos momentos, por aceptar ayudar a Marco. Le has dado a nuestra familia un regalo en el peor momento de nuestras vidas. Marco estaba en su habitación, un típico espacio adolescente con pósters, consolas de videojuegos y ropa esparcida, pero el chico sentado en la cama parecía perdido, joven, completamente destrozado. Cuando Luca me llevó y le explicó quién era yo, los ojos de Marco se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Estuviste con Julia al final? Sí, no estaba sola, Marco. Le cogí la mano y le hablé en italiano. Ella sabía que había alguien allí que la entendía. ¿Qué dijo? Papá. Dijo que hablaba de flores. Me senté a su lado en la cama y durante los siguientes 20 minutos le conté todo, lo valiente que había sido Julia, cómo intentaba sonreír, cómo sus últimas palabras fueron sobre el amor por él, por su padre, por el recuerdo de su madre. Le hablé de la rosa que quería poner en la tumba de su madre, de cómo se disculpó por ir sola al cementerio, que siempre era terca. Marco dijo con lágrimas en los ojos que mamá solía decir que Julia lo había heredado de papá, que una vez que decidía hacer algo, nada podía detenerla. Debería haber ido con ella, debería haberla ayudado a llevar flores a mamá. Tal vez si hubiera estado allí, tal vez nada. Las personas que hicieron esto estaban buscando un objetivo. Si hubieras estado allí, tal vez también estarías muerto, o tal vez hubieran elegido otro momento, otro lugar. No puedes culparte por no haber evitado algo que no tenías forma de saber que iba a pasar. Papá va a matarlos, a los castellanos, va a empezar una guerra. ¿Es eso lo que quieres? ¿Más violencia? ¿Más muerte? Quiero recuperar a mi hermana, pero como no puedo, quiero que paguen los que se la llevaron. Eso me convierte en una mala persona. Te convierte en humano. El dolor nos hace querer justicia. A veces venganza. Pero Marco, las últimas palabras de tu hermana fueron sobre el amor, sobre querer honrar la memoria de tu madre. Quizás la mejor manera de honrar la memoria de Julia sea elegir el amor por encima de la violencia. No entiendes nuestro mundo, nuestra familia. No responder a esto haría que papá pareciera débil. Todos seríamos objetivos. Sonaba igual que su padre. Tenía 13 años y ya dominaba el lenguaje de la justicia mafiosa. No entiendo tu mundo, tienes razón, pero entendí los últimos momentos de tu hermana y te digo que ella pensaba en venganza ni en justicia. Pensaba en el amor, en la familia, en las flores para la tumba de su madre. Eso es lo que quería que se recordara de ella. Marco se quedó callado durante mucho tiempo. Entonces, ¿me contarás cosas sobre ella en italiano? Las cosas que decía. Quiero oírlas en el idioma de mamá. Así que le repetí todo en italiano, cada palabra que Julia había dicho, con las mismas frases que ella había utilizado. Y Marco lloró. Lloró de verdad, de una forma que probablemente se permitía hacerlo con su padre presente. Lo abracé mientras sollozaba. Este chico que había perdido a su madre y ahora a su hermana, que se esforzaba tanto por ser fuerte. Cuando sus lágrimas finalmente se calmaron, me miró con los ojos enrojecidos. Gracias por estar con ella, por decirme la verdad, por hablar italiano. Me hace sentir como si mamá también estuviera allí de alguna manera. Tu madre estaría orgullosa de vosotros dos, de lo mucho que queríais a vuestra hermana, de lo mucho que intentáis ser fuertes. Al salir de la habitación de Marco, encontré a Luca esperando en el pasillo. Su expresión era interrogativa, esperanzada. Necesitaba llorar. Le di espacio para hacerlo y le conté todo lo que Julia había dicho en italiano. Quería oírlo en el idioma de su madre. Gracias, de verdad. Nos has dado algo que no sabía que necesitábamos. El consuelo de alguien ajeno a la familia, ajeno a la violencia. Debería irme a casa ya, es tarde y mañana tengo que trabajar. Por supuesto, haré que Marco te lleve. Él dudó. Elena, sé que es una imposición, pero ¿considerarías venir al funeral? Es dentro de 3 días. Creo que Marco agradecería que estuvieras allí. Alguien que estuvo con Julia al final, que la entendía. Luca, no soy familia. Los funerales son para la familia. Fuiste la última persona que tomó la mano de mi hija, la última persona con la que habló. Eso te convierte en parte de su historia, parte de lo que estamos llorando. Por favor, considéralo. En contra de mi mejor juicio,
Me encontré aceptando. Lo pensaré. Si voy será por Julia, no por ti o por la política de tu familia. No esperaba otra cosa. El viaje de vuelta a casa fue tranquilo. Estaba agotado, emocionalmente agotado, tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas 5 horas. Una niña había muerto, me habían llevado a la casa de un jefe de la mafia, había consolado a su afligido hijo y ahora, de alguna manera, estaba involucrado en un mundo del que no sabía nada. Cuando finalmente llegué a Mamasa a las 12:18 m, me desplomé en la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Julia y oía su vocecita hablando en italiano, pidiéndome que le dijera a su padre lo de las flores. Había cumplido mi promesa, se lo había dicho, pero, de alguna manera, no creía que eso fuera el final. Luca Romano no era el tipo de hombre que dejaba escapar a la gente una vez que entraba en su órbita, y yo acababa de formar parte de la historia de su hija de una manera que nos unió para siempre. 3 días después, me encontraba en la parte trasera de una iglesia católica viendo a cientos de personas llorar la muerte de una niña de 8 años. El funeral fue muy elaborado, tradicional, lleno de flores suficientes para abastecer a una floristería. Y durante todo el funeral, Luca permaneció de pie al frente con Marco a su lado, ambos paralizados por el dolor. Cuando Lucas habló, pronunciando un elogio fúnebre en italiano y en inglés, me mencionó: un extraño que tomó la mano de mi hija. Al final, le hablé en el idioma de su madre y le di consuelo cuando yo no podía estar allí. Esa amabilidad de alguien que no nos debía nada es algo que nunca olvidaré. Después, cuando la gente se marchaba, Luca me encontró. «Has venido». Le prometí a Julia que le diría a su padre sus últimas palabras. Yo cumplo mis promesas. Acompáñame. No fue una petición. Caminamos por el cementerio, el mismo cementerio donde Julia había estado tratando de llevar flores a la tumba de su madre. Luca me llevó a una tumba nueva, con tierra fresca y una lápida elaborada ya colocada. Junto a ella había otra tumba, Isabela Romano, su esposa. «Ahora están juntos», dijo Luca en voz baja. «Mis chicas juntas. Es un pensamiento hermoso. Elena, necesito preguntarte algo. Va a sonar descabellado, posiblemente inapropiado, pero te lo voy a pedir de todos modos. ¿Qué? Ven a trabajar para mí, forma parte de mi casa. Marco necesita a alguien fuera de la familia, alguien que entienda el dolor, que hable italiano, que pueda ayudarle a procesar esto. Te pagaré lo que quieras, más de lo que te paga el hospital. Solo ayúdanos a ayudarle, por favor». Lo miré fijamente. ¿Quieres que deje mi trabajo y trabaje para una familia mafiosa? Quiero que ayudes a un niño afligido que acaba de perder a su hermana. El resto, mi trabajo, los negocios de mi familia, eso es aparte. Estaría ahí para Marco. Eso es todo. Era una locura, una completa locura, pero al ver la expresión desesperada de Luca y pensar en Marco llorando en mis brazos, me encontré considerándolo. Déjame pensarlo, dame unos días, tómate todo el tiempo que necesites, pero Alana, por favor, di que sí. Mi hijo te necesita, nuestra familia te necesita, y creo que Julia también querría que dijeras que sí. Era manipulación emocional, y él lo sabía. Pero también podía ser cierto. Pasé 3 días luchando con la oferta de Luca. Era una locura dejar un trabajo estable en un hospital para trabajar para una familia mafiosa. Pero cada vez que intentaba convencerme de no hacerlo, pensaba en el dolor de Marco, en cómo había llorado en mis brazos, en lo desesperadamente que necesitaba a alguien que le ayudara a superar la pérdida de su hermana. ¿Te lo estás planteando en serio?, me preguntó mi mejor amiga Sara cuando le conté que iba a trabajar para un jefe mafioso. Elena, eso no es solo cambiar de trabajo, es entrar en un mundo criminal, no entrar en nada. Estaría ayudando a un adolescente afligido. Eso es todo, así es como empieza, y entonces estás demasiado metida como para dejar a esa gente. No te dejan marchar una vez que te has involucrado. No estoy involucrada, solo estoy ayudando a un chico que ha perdido a su hermana. ¿En qué se diferencia eso de ser enfermera pediátrica? Porque los pacientes pediátricos no tienen padres que se ganan la vida matando gente. Tenía razón, pero no podía evitar la sensación de que se suponía que debía hacer esto, que la muerte de Julia me había conectado con esta familia por una razón, y que alejarme ahora sería abandonar ese propósito. El 4.º día llamé a Luca. Lo haré. 3 meses de prueba. Si no funciona,
me voy. Y quería por escrito que estoy allí como consejera de duelo y tutora de Marco, nada más. No me involucraré en los asuntos familiares. De acuerdo, gracias, Elena. No tienes ni idea de lo que esto significa para nosotros. Presenté mi renuncia en el hospital. El doctor Martínez estaba decepcionado, pero lo entendió. Si necesitas salir de esta situación, si se vuelve peligrosa, llámame inmediatamente. Te ayudaré a llegar a un lugar seguro. No va a ser peligroso. Solo estoy ayudando a un niño a sobrellevar el duelo. Sigue diciéndote eso, pero ten cuidado. Luca Romano no alguien a quien subestimar. La finca Romano se convirtió en mi lugar de trabajo. Tenía mi propia habitación, una suite de invitados que era más bonita que todo mi apartamento. Mi trabajo era oficialmente personal doméstico, lo suficientemente vago como para no levantar sospechas, pero lo suficientemente específico en la práctica. Pasar tiempo con Marco, ayudarle con los deberes, hablar sobre su duelo, proporcionar el tipo de apoyo emocional que un niño de 13 años necesitaba desesperadamente. La primera semana fue incómoda. Marco era educado pero distante, claramente sin saber qué pensar de tener un consejero de duelo viviendo en su casa. Teníamos conversaciones forzadas durante las comidas, silencios incómodos cuando intentaba que se abriera. Esto no está funcionando, le dije a Luca al cabo de 5 días. No confía en mí, probablemente me ve como una extraña que su padre ha contratado, en lugar de como alguien que se preocupa de verdad por él. Dale tiempo, no está acostumbrado a abrirse a personas ajenas a la familia, pero lo hará. He visto cómo te mira, como si fueras una conexión con Julia, no quiere perderte. Luca tenía razón. El gran avance se produjo una semana más tarde, cuando Marco me encontró en la biblioteca leyendo en italiano uno de los viejos libros de mi abuela que había traído de casa. ¿Lees italiano?, preguntó sorprendido. Con fluidez. Mi abuela se aseguró de ello. Decía que el idioma era cultura y la cultura era identidad. Debía saber de dónde venía. Mamá decía lo mismo. Nos hacía leer libros italianos, ver películas italianas, hablar solo italiano en la cena. Papá se quejaba de que no podía seguir la conversación. Su italiano es terrible, así que tu italiano es bueno, mejor que bueno. Mamá se aseguró de ello. Se sentó a mi lado. ¿Qué estás leyendo? La historia de Elsa Morante. Trata de la Segunda Guerra Mundial en Roma. A mi abuela le encantaba este libro. Decía que le recordaba las historias de su madre sobre la guerra. A mi madre también le encantaba ese libro. Intentó que lo leyera, pero le dije que era demasiado antiguo, demasiado largo. Ahora desearía haberlo leído con ella. Podrías leerlo ahora en su memoria. Podría leerlo contigo si quieres. Podríamos discutirlo, hablar de lo que ella podría haber pensado sobre diferentes partes. Por primera vez desde la muerte de Julia, Marco sonrió. Me gustaría eso, y Alina, gracias por no rendirte conmigo, aunque he sido un poco idiota. No has sido un idiota, has estado de duelo. Hay una diferencia. Leer juntos se convirtió en nuestra rutina todas las noches después de cenar. Nos sentábamos en la biblioteca y leíamos la historia en italiano, discutiendo temas, personajes, lo que la madre de Marco podría haber dicho sobre diferentes pasajes, y poco a poco, Marco empezó a abrirse sobre Julia, sobre su madre, sobre el dolor que lo consumía. Sigo esperando que irrumpa en mi habitación, dijo una noche. Julia, quiero decir, siempre hacía eso, irrumpir sin llamar, exigiendo que jugara con ella o la ayudara con los deberes. Me volvía loco. Ahora el silencio me vuelve más loco. Es normal. La ausencia de alguien es más ruidosa que su presencia a veces. ¿Crees que mamá y Julia están juntas, como dijo papá en el funeral? Creo que si hay una vida después de la muerte, tu madre estaría allí esperando a Julia y probablemente tendría opiniones muy firmes sobre las flores que Julia intentó llevar a su tumba. Marco se rió de verdad. Era la primera vez que oía ese sonido desde la muerte de su hermana. Mamá siempre tenía opiniones. Seguro que pensaría algo sobre el hecho de que a Julia le dispararan por escaparse para llevar rosas. ¿Qué crees que diría? Que estaba orgullosa de que Julia fuera lo suficientemente valiente como para honrar su memoria, pero enfadada porque los enemigos de papá convirtieran esa valentía en una sentencia de muerte, y probablemente furiosa con papá por no protegerla mejor. Cuando te aunque no fuera culpa suya. ¿Has hablado con tu padre sobre esto? ¿Sobre cómo te sientes?
Papá no hablar de sentimientos, simplemente se enfría, se cierra en banda y planea venganza. Ayer le oí hablar por teléfono sobre los castellanos. Va a matarlos a todos. ¿Cómo te hace sentir eso? Debería estar contento. Debería querer venganza también. Pero sobre todo me siento cansado, triste, como si más muerte no fuera a mejorar nada. Eso es muy maduro por tu parte. La mayoría de la gente de tu edad querría sangre por sangre. Sí, bueno, he visto lo suficiente del mundo de papá como para saber que la venganza solo genera más venganza. Los castellanos mataron a Julia, papá los mata, su familia toma represalias, alguien más muere. Nunca termina a menos que alguien decida detenerlo. ¿Se lo has dicho a tu padre? Él no me escucharía. Cree que soy demasiado joven para entender los negocios familiares. ¿Cómo hay que hacer las cosas? Quizás tú lo entiendas mejor que él. A veces, la juventud aporta una claridad que la experiencia pierde. 2 meses después de llegar a la familia Romano, me había acostumbrado a una rutina. Las mañanas las pasaba ayudando a Marco con sus clases online. Luca lo había sacado del colegio después de la muerte de Julia, preocupado por su seguridad. Las tardes eran para leer y hablar de italiano. Las noches solían ser para comidas con toda la familia, en las que poco a poco dejé de ser un miembro del personal para convertirme en un habitual de la mesa. Luca era diferente en las cenas familiares de lo que esperaba. Menos el frío jefe de la mafia y más un padre que intentaba desesperadamente mantener a salvo y feliz a su único hijo. Preguntaba a Marco cómo le había ido el día, contaba chistes malos e intentaba crear normalidad en una situación que era todo menos normal. Elena me enseñó una nueva palabrota en italiano. Hoy Marco ha anunciado una por la noche, dijo sonriendo. No lo he hecho yo. Estaba leyendo un diálogo del libro y tú me has preguntado qué significaba. Eso no es enseñar, dijo Luca divertido. No voy a repetirlo en la mesa, dije con firmeza. Es muy grosero, lo que significa que era buena, Marco. ¿Cuál era? Elena dice que si la uso dejará de darme clases de lectura, así que no te lo voy a decir, chico listo. Elena tiene razón. Algunas palabras no son apropiadas para una conversación durante la cena, pero Luca sonreía, la primera sonrisa sincera que le veía en semanas. Después de cenar, Luca me pidió que le acompañara a su estudio. Has sido bueno para Marco, mejor de lo que esperaba. Vuelve a reírse y a hablar del futuro. Eso es gracias a ti. Es porque es resistente y tiene un buen sistema de apoyo. Yo solo estoy facilitando la curación que él iba a hacer de todos modos. No menosprecies lo que has hecho. Le has dado algo que yo no podía. Un espacio seguro para llorar a alguien que no forma parte de la política familiar, que no está involucrado en el negocio. Él confía en ti. Me alegro, pero Luca, tenemos que hablar de lo que pasará cuando termine el periodo de prueba de 3 meses. Marco está mejor, pero no está curado. El dolor tiene un plazo. Lo sé, por eso espero que te quedes de forma permanente, no solo como tutor de Marco, sino como parte de la familia. Te necesitamos, Elena. No puedo quedarme de forma permanente. Esto siempre fue temporal. ¿Por qué? ¿Qué te empuja a volver a tu antigua vida, al hospital que dejaste, al apartamento en el que apenas te quedabas? Elena, aquí tienes un propósito. Marco te necesita. Yo, te necesitamos. La forma en que dijo yo, antes de corregirse, hizo que algo se agitara en mi pecho. He estado intentando no darme cuenta de lo atractivo que era Luca, de cómo me afectaba su presencia, de cómo nuestras conversaciones nocturnas, después de que Marco se acostara, se habían convertido en lo mejor de mi día. Este no es mi mundo. Soy una extraña que juega a las casitas con una familia a la que realmente no pertenezco. Perteneces aquí más de lo que crees. Marco te ve como parte de la familia, y yo también, Luca. Sé que es complicado, sé que mi vida, mi trabajo, lo complica todo, pero Elena, te has vuelto esencial para nosotros, para mí, y te pido, te suplico si es necesario, que te quedes. La vulnerabilidad en su voz fue inesperada. Este hombre poderoso y peligroso, reducido a suplicarme que no me fuera, me estaba afectando de formas que no quería examinar. Lo pensaré. Es todo lo que puedo prometer ahora mismo. Es suficiente por ahora. La decisión se complicó 2 semanas más tarde, cuando Marco me preguntó directamente, ¿te vas cuando se acaben los 3 meses? Aún no sé por qué, porque no quiero que te vayas. Eres la única persona que lo entiende, que comprende lo que he perdido.
Papá lo intenta, pero él también está de duelo y lo demuestra siendo frío y planeando venganza. Tú me dejas estar triste, enfadada y confundida sin intentar arreglarlo. Tu padre te quiere mucho, solo lo demuestra de la única manera que sabe. Lo sé, pero también necesito lo que tú me das. El espacio para sentir todo, la lectura en italiano que me conecta con mamá, las conversaciones sobre Julia que no terminan con papá pareciendo que va a romperse. Por favor, no te vayas. Quédate para siempre. ¿Cómo podría decir que no a eso? ¿Cómo podría alejarme de un niño que me necesitaba, que había perdido tanto, que me pedía tan directamente que me quedara? Me quedaré, me oí decir. Si tu padre acepta mis condiciones, quiero un contrato real, un salario real, límites claros sobre en qué estoy involucrado y en qué no. ¿Puedes aceptar eso? Puedo aceptar cualquier cosa si eso significa que te quedes. Esa noche le comuniqué mi decisión a Luca. Su alivio era palpable. Gracias, de verdad, no tienes ni idea de lo mucho que significa esto para mí. Tengo condiciones, las quiero por escrito. Dale el nombre que quieras, el doble de lo que pagas ahora. Un contrato de trabajo real con una descripción clara del puesto. Y lo más importante, no me involucraré nunca en los asuntos familiares. No quiero saber detalles. No quiero estar presente cuando se tomen decisiones. Estoy aquí por Marco. Nada más. De acuerdo, mañana tendré los papeles redactados. Se acercó. Alana, quiero que sepas que tenerte aquí, verte con Marco, ver cómo devuelves la vida a esta casa, lo es todo para mí. Nos has dado un regalo que nunca podré pagarte. No tienes que pagarme nada. Solo estoy haciendo mi trabajo, ya que todo esto es un trabajo. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones, porque ya no era solo un trabajo y ambos lo sabíamos. En algún momento de los últimos 2 meses, me había involucrado emocionalmente con esta familia, con la recuperación de Marco, con las raras sonrisas de Luca, con la vida que estábamos construyendo juntos. Es lo que tiene que ser, dije con cuidado, por el bien de todos. Y si yo quisiera que fuera más, entonces estaríamos teniendo una conversación muy diferente, una para la que no estoy preparado. Cuando estés lista, avísame, porque, Elena, te has convertido en algo más que la tutora de Marco, más que una empleada, te has vuelto esencial, y me gustaría explorar lo que eso significa. 6 meses después de la muerte de Julia, la familia Romano había encontrado un nuevo ritmo. Marco había vuelto a la escuela normal, una academia privada con amplia seguridad. Había hecho amigos, se había unido al equipo de debate y leía literatura italiana por voluntad propia. El dolor seguía ahí, pero se había convertido en parte de él en lugar de consumirlo. Y Luca había cumplido su promesa de no involucrarme en los asuntos familiares. Yo vivía en la casa, trabajaba con Marco, compartía comidas con la familia, pero me mantenía cuidadosamente al margen de los aspectos más oscuros de la vida de Luca, hasta la noche en que todo cambió. Estaba en la biblioteca leyendo cuando oí gritos. Enfadada y urgente, hablando rápidamente en italiano por teléfono, y luego pasos. Marco siendo arrastrado por el pasillo por uno de los miembros del equipo de seguridad. Luca irrumpió en la biblioteca. Tenemos que irnos ya. Coge solo lo imprescindible. Tenemos 5 minutos. ¿Qué pasa? Los castellanos están haciendo un movimiento. Esta casa no es segura. Tengo un lugar seguro preparado. Iremos allí hasta que maneje esta situación. Luca, yo no soy de la familia. No. Necesito evacuar contigo. Vives en mi casa. Cuidas de mi hijo. Eso te convierte en un objetivo. Vas a venir con nosotros. Eso no es negociable. En 10 minutos estábamos en un todoterreno blindado dirigiéndonos a toda velocidad hacia un lugar desconocido. Marco se sentó a mi lado, pálido, pero tratando de mantener la calma. Luca estaba delante, hablando por teléfono con su equipo de seguridad en un italiano rápido. ¿Se trata de venganza por Julia?, preguntó Marco en voz baja. Probablemente los castellanos piensan que he estado planeando una represalia. Están intentando golpear primero. ¿Has estado planeando una represalia, Marco? Ahora no. No, quiero saberlo. ¿Has estado planeando matarlos? ¿Es por eso por lo que nos están atacando? Lucas se quedó callado durante un largo momento. Sí, lo he estado planeando. Mataron a tu hermana, no pueden salirse con la suya. Entonces, es culpa tuya que nos estén atacando porque no lo dejara pasar.
Marco, empecé a decir, pero Luca me interrumpió. Tiene razón, es culpa mía. Debería haber sido más cuidadoso. Debería haber previsto que atacarían primero. Lo siento, hijo. Siento que estés en peligro por mis decisiones. Llegamos a un edificio de apartamentos fortificado, el mismo edificio en el que vivía cuando conocí a los Romano. Me di cuenta de que Luca aparentemente había comprado toda la planta superior y la había convertido en un refugio seguro. Nos quedaremos aquí hasta que mi equipo confirme que la amenaza ha sido neutralizada, explicó Luca. No debería ser más de unos días, pero no fueron unos días, fueron 2 semanas de confinamiento, con guardias armados fuera de la puerta, tensas llamadas telefónicas y Luca desapareciendo durante horas para ocuparse de asuntos de negocios que no podía. Marco y yo mantuvimos nuestra rutina lo mejor que pudimos. Lectura de italiano, tareas escolares, conversaciones, pero la tensión le estaba afectando. Estaba enfadado con su padre, asustado por la situación, frustrado por el cautiverio. Así es tu mundo, le dije a Luca una noche, después de que Marco se hubiera acostado. Esto es lo que le haces a la gente que quieres. Encerrarlos por su propia seguridad, trastornar sus vidas por tus decisiones empresariales. Los protejo, te protejo. ¿Prefieres que deje que los castellanos atrapen a Marco y lo usen en mi contra? Preferiría que encontraras una manera de salir de esta vida, de hacer negocios legítimos, de detener el ciclo de violencia por el bien de Marco. ¿Crees que no lo he intentado? ¿Crees que no he intentado que esta sea la vida que quiero para mi hijo, Elena? Heredé este mundo. Estoy tratando de hacerlo más seguro, más legítimo. Pero eso lleva tiempo y, mientras tanto, hago lo que tengo que hacer para mantener viva a mi familia, a cualquier precio. Marco está aterrorizado. Te ve convirtiéndote en exactamente lo que teme. Frío, violento, consumido por la venganza. ¿Es ese el padre que quieres ser? Es el padre que tengo que ser en mi mundo. Mostrar debilidad hace que maten a la gente. No puedo permitirme el lujo de la misericordia o el perdón. Entonces tal vez debas abandonar tu mundo. Elige a tu hijo por encima de tus negocios. Elige la vida por encima de la muerte. No es tan sencillo. Es exactamente así de sencillo. Tú eliges cada día. Tú eliges. Y ahora mismo estás eligiendo la violencia por encima del bienestar de tu hijo. ¿Cuándo cambiará eso? Me miró con algo parecido al dolor. No entiendes lo que me estás pidiendo. Alejarme de esta vida no es posible. No hay jubilación para un jefe de la mafia. Estoy en esto hasta que muera o vaya a la cárcel. Entonces, tal vez Marco se merezca un padre que esté dispuesto a arriesgarse a ir a la cárcel para darle una vida normal. La conversación terminó ahí, pero mis palabras parecieron afectar a Luca durante los días siguientes. Noté que tenía conversaciones más tranquilas con sus asesores, que hacía llamadas que sonaban diferentes, menos sobre represalias y más sobre negociaciones. El 12º día del encierro, Luca nos reunió a Marco y a mí en la sala de estar. He tomado una decisión. La situación con los castellanos se ha resuelto, no con violencia, sino con negociación. Les he dado territorio a cambio de paz. No más ataques, no más represalias. Se acabó. ¿No los has matado?, preguntó Marco, claramente sorprendido. No, he elegido un camino diferente, uno que significa que podemos ir a casa a salvo sin derramar más sangre. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Luca me miró. Alguien me hizo darme cuenta de que el ciclo de violencia solo termina cuando alguien decide detenerlo. Elijo detenerla por ti, Marco, y por el futuro que quiero construir, en lugar del pasado que sigo repitiendo. Marco abrazó a su padre. El primer gesto de afecto físico que había visto entre ellos desde la muerte de Julia, y sentí que algo cambiaba en mi pecho al ver a Luca abrazar a su hijo y elegir la paz en lugar de la venganza. Después de que Marco se acostara, Luca me encontró en el balcón. Tenías razón en todo. Estaba dejando que mi necesidad de venganza me consumiera, y eso estaba haciendo daño a Marco, haciendo daño a nuestra familia, así que tomé una decisión diferente. Estoy orgulloso de ti. Eso requirió valor, requirió que me desafiaras, que me hicieras ver que tenía opciones más allá de la violencia. Elena, tú has cambiado, nos has cambiado, me has hecho querer ser mejor de lo que era. Siempre fuiste capaz de ser mejor, solo necesitabas a alguien que te lo recordara. Te necesito, no solo como tutora de Marco o como empleada doméstica, te necesito como mi compañera, alguien que me mantenga humano,
que me recuerde lo que es importante. Elena, estoy enamorado de ti. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros. En cierto modo, sabía que estaban surgiendo sentimientos, pero oírselo decir directamente fue diferente. Luca, no puedo, no podemos. Esto es imposible. ¿Por qué? Por quién soy, por lo que hago, porque eres mi empleador, porque estoy aquí por Marco, porque mezclar lo personal y lo profesional sería un desastre, o sería la mejor decisión que cualquiera de los dos haya tomado jamás. Elena, veo cómo me miras, veo la conexión entre nosotros. No finjas que no existe, aunque haya sentimientos. Actuar en base a ellos estaría mal. Marco necesita estabilidad, no que su padre salga con su tutora. Y yo necesito saber que esto es real, que no es solo la proximidad y la intensidad lo que nos hace pensar que sentimos más de lo que sentimos. Entonces, averigüémoslo. Dame una oportunidad. Danos una oportunidad. Lo haremos poco a poco. Mantendremos la distancia con Marco hasta que estemos seguros. Pero Elena, por favor, no alejarte de esto porque tienes miedo. Me aterra preocuparme demasiado, que me hagan daño, perturbar la recuperación de Marco por mis sentimientos personales. A mí también me aterra, pero me aterra más dejar que te vayas sin intentarlo. Por favor, solo di que lo pensarás. Lo pensaré, pero Luca, si hacemos esto, si lo intentamos, tiene que ser real, no solo por conveniencia o soledad. Amor real, pareja real. ¿Me lo prometes? Te prometo que no eres una conveniencia ni una distracción. Eres la mujer que consoló a mi hija cuando murió, que sacó a mi hijo del dolor, que me hizo querer ser un hombre mejor. Eso no es conveniencia, es todo. 2 semanas después de volver a casa, Luca me pidió una cita de verdad. Una cena en un restaurante elegante, solo nosotros dos, mientras Marco se quedaba en casa con seguridad. Esto es extraño, dije cuando nos sentamos. Salir contigo así, extraño en el buen sentido o en el malo. Extraño porque no estoy seguro de si esto es una cita o una cena de negocios con mi empleador. Definitivamente una cita. Y Elena, ya no eres solo una empleada, eres familia. Marco te ve así, yo te veo así. Te estoy pidiendo que seas más que familia, que seas mi compañera, tu compañera en la vida, en los negocios. Todavía no tengo claro lo que me estás pidiendo. Todo. Te quiero en mi vida, Elena, como mi novia, y con el tiempo, como mi esposa. Si las cosas avanzan así, como la figura materna de Marco ya te ve como tal, como mi compañera en la construcción de una vida mejor para nuestra familia. Nuestra familia. Lo dices como si ya formaras parte de ella. Formas parte de ella, lo has sido desde el día en que cogiste la mano de mi hija y le diste consuelo. Eso nos unió, Elena. Julia te trajo a nosotros y creo que ella querría que construyéramos algo bueno a partir de esa tragedia. Usar a Julia para convencerme es manipulación emocional. También es la verdad. Los últimos momentos de mi hija te trajeron a nuestras vidas. ¿No crees que eso significa algo? ¿No crees que ella querría que su muerte condujera a la vida, al amor, a algo hermoso? Tenía razón y odiaba que tuviera razón, porque creía que la muerte de Julia nos había conectado por una razón y sentía algo por Luca. Llevaba meses luchando contra esos sentimientos, tratando de mantener los límites profesionales. Si hacemos esto, iremos despacio. No se lo diremos a Marco de decirle nada a Marco hasta que estemos seguros y mantendremos límites claros entre lo personal y lo profesional. De acuerdo, aunque debo advertirte que soy italiano y no se nos da muy bien ir despacio, pero lo intentaré por ti durante los próximos 3 meses. Luca y yo salimos con cuidado, manteniéndolo separado de mi trabajo con Marco. Cenas fuera, tardes tranquilas después de que Marco se acostara, momentos robados de conversación y conexión, y me enamoré de él, no del jefe de la mafia, ni de mi jefe, sino del hombre que había debajo, el padre que había elegido la paz en lugar de la venganza, el marido afligido que aún amaba a su difunta esposa, la persona que intentaba desesperadamente construir algo mejor para su hijo. Tengo que decírselo a Marco, dijo Luca una noche sobre nosotros. Se merece saberlo. ¿Estás segura de que está preparado? Su madre no lleva tanto tiempo muerta. Podría sentir que la estás sustituyendo. No estoy sustituyendo a nadie.
Isabela siempre será la madre de Marco, siempre será la mujer con la que construí una vida, pero ella se ha ido y yo sigo aquí, sigo viva, sigo siendo capaz de amar a alguien nuevo. Marco tiene que entenderlo. Se lo contamos juntos durante la cena, con palabras cuidadosamente elegidas, sobre cómo evolucionan las relaciones y cómo las personas pueden amar más de una vez. La reacción de Marco fue inesperada. Lo sé desde hace semanas. No sois muy sutiles. Sabíais que me lo habíais preguntado. Sorprendido, por favor. ¿Creéis que no me daba cuenta de que papá sonreía más o de que te sonrojabas cada vez que él entraba en la habitación? Tengo 13 años. No soy ciego. ¿Y a ti te parece bien? Luca preguntó con cuidado. Quiero decir, es raro, pero Elena ha estado ahí para mí cuando la he necesitado. Te ha ayudado a ser mejor, papá, menos enfadado, más presente. ¿Por qué no me iba a parecer bien? Hizo una pausa. Pero no celebréis la boda sin mí. Estoy invitado, por supuesto. Un año después de la muerte de Julia, celebramos un funeral solo con la familia y los amigos más cercanos, reunidos en su tumba para recordarla, honrar su memoria y reconocer el vacío que había dejado en nuestras vidas. Marco leyó una carta que había escrito a su hermana en italiano, contándole sobre el último año, sobre la familia, sobre Alina, a quien tú nos trajiste, Julia. Creo que te aseguraste de que tuviéramos a alguien que nos ayudara a sanar. Gracias por ese regalo. Puse rosas en su tumba, las flores que ella había intentado llevar a la tumba de su madre cuando murió, y le susurré en italiano. He cumplido mi promesa. Le he hablado a tu padre de las flores. Me he quedado para ayudar a tu hermano. Espero que descanses en paz. Luca me cogió de la mano durante toda la ceremonia, con Marco a su otro lado. Los tres, unidos por el dolor y la curación, y la extraña familia en la que nos habíamos convertido. Después, en casa, la hermana de Luca, Isabela, técnicamente me llevó aparte. Quería darte las gracias por lo que has hecho por mis sobrinos. Marco necesitaba a alguien como tú y Luca ha estado solo demasiado tiempo. Has devuelto la luz a esta familia. Solo ayudé en lo que pude. Hiciste más que ayudar, los salvaste a ambos del dolor, de la violencia, de la oscuridad que los consumía. No subestimes lo que eso significa. 2 años después de la muerte de Julia, Luca me pidió matrimonio, no con grandes gestos ni declaraciones públicas, sino en silencio. En la biblioteca donde Marco y yo habíamos conectado por primera vez gracias a la literatura italiana. Quiero casarme contigo, construir una vida juntos, darle oficialmente a Marco la familia estable que se merece. Elena, ¿quieres ser mi esposa? Sí, pero Luca, necesito que entiendas que no voy a sustituir a Isabela. No estoy tratando de ser la madre de Marco o el recuerdo de Julia. Solo soy tú. Eso es todo lo que te pido que seas. Elena, la que tomó la mano de mi hija. Elena, la que salvó a mi hijo de ahogarse en el dolor. Elena, la que me hizo querer ser mejor de lo que era. Esa es con quien me voy a casar, no un reemplazo de nadie. Solo tú. La boda fue pequeña e íntima, celebrada en la misma iglesia donde lloramos a Julia. Marco fue el padrino y me acompañó al altar con orgullo. Cuando Luca y yo intercambiamos votos en italiano, por insistencia de Marco, sentí que era la culminación de algo que había comenzado con una tragedia y se había transformado en esperanza. Prometo amarte, honrarte y construir una vida digna del regalo que nos has dado. Llegaste a nuestras vidas a través del dolor, pero nos has traído alegría. Esa es la magia del amor. Transforma el sufrimiento en belleza. Mis votos fueron igualmente emotivos. Prometí ser tu compañera, tu igual, tu hogar. Prometí amar a Marco como si fuera mío y prometí honrar la memoria de Julia viviendo plenamente, amando por completo y sin dar nunca un solo día por sentado. Cuando nos besamos como marido y mujer, Marco empezó a aplaudir, pronto acompañado por todos los presentes, y supe sin lugar a dudas que ese era el lugar donde debía estar. 5 años después de la muerte de Julia, nuestra familia se amplió con una hija, Sofía, nacida con el pelo oscuro y los mismos ojos intensos que su padre. Marco tenía ahora 18 años y estaba en la universidad, pero volvió a casa para el nacimiento y cogió a su hermanita con suave reverencia. «Se parece a Julia», dijo en voz baja. Los mismos ojos, la misma expresión decidida, incluso siendo un recién nacido.
¿Crees que está bien que la hayamos llamado Sofía, pero nos recuerda a Julia? Creo que es perfecto. Julia te trajo a nosotros y ahora tenemos a Sofía gracias a eso. Es como si Julia siguiera cuidándonos, aunque ya no esté aquí. Luca era un padre diferente esta vez, más presente, más participativo, menos consumido por los negocios. Había ido transfiriendo gradualmente las operaciones a empresas legítimas, cumpliendo su promesa de construir una vida mejor para su familia. No me arrepiento de nada, me dijo una noche mientras veíamos a Sofía dormir en su cuna, con su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración, sobrevivir la vida, el poder, todo lo que eras antes. Lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Elena, me diste algo que creía haber perdido cuando murió Isabela, un futuro por el que luchar, una razón para cambiar. Nunca me arrepentiré de eso. 10 años después de la muerte de Julia, Marco se graduó en Derecho. Había decidido convertirse en fiscal, eligiendo deliberadamente el lado opuesto al antiguo mundo de su padre, luchando contra el crimen organizado en lugar de formar parte de él. ¿Estás decepcionado?, le preguntó a Luca en la cena de graduación, ¿por convertirme en todo lo que solías oponerte? Estoy orgulloso de que seas lo suficientemente fuerte como para elegir tu propio camino, lo suficientemente valiente como para oponerte a la vida que yo solía llevar. Eso requiere valor. Tú, quien me demostró que era posible, me demostró que las personas pueden cambiar, que el legado familiar no tiene por qué definirte. Estoy siguiendo tu ejemplo, papá. 15 años después de la muerte de Julia, llevamos a Sofía, que ahora tiene 10 años, a visitar la tumba de su hermana. Era la primera vez que tenía la edad suficiente para comprender realmente, para asimilar que tenía una hermana a la que nunca había conocido y que unió a nuestra familia. Cuéntame sobre ella, pidió Sofía, sentada junto a la lápida de Julia. Cuéntame sobre mi hermana. Así que Marco, Luca y yo nos turnamos para compartir historias sobre la terquedad de Julia, su amor por las flores, su determinación por honrar la memoria de su madre, sobre cómo había hablado italiano en sus últimos momentos, sobre cómo esas palabras me habían conectado con esta familia. Ella nos salvó a todos, dijo Marco. Aunque murió, nos salvó. Nos trajo a Alina cuando más la necesitábamos. Ese es un regalo increíble por parte de una hermana pequeña. Ojalá hubiera podido conocerla, dijo Sofía en voz baja. La llevas contigo, le dije. En tu nombre, en las historias que contamos, en el amor que compartimos. Gracias a ella, Julia es parte de nuestra familia para siempre. La muerte no cambia eso. 20 años después de la muerte de Julia, la familia Romano se reunió para celebrar la boda de Marco. Había encontrado a alguien bueno, una compañera abogada que entendía su complicada historia familiar y lo amaba de todos modos. Me recuerda a ti, dijo Luca mientras observaba a Marco con su prometida, alegre, fuerte, valiente, dispuesta a ver más allá de la superficie. Tú le diste ese ejemplo, le mostraste cómo es una buena relación. Le dimos ese ejemplo juntos. Me gusta cómo suena eso. Después de 20 años, seguimos juntos, seguimos construyendo esta vida. ¿Algún arrepentimiento? Solo que Julia no esté aquí para ver lo hermosa que ha sido la vida de su hermano, lo bonitas que han resultado nuestras vidas, pero creo que ella lo sabe, esté donde esté. Creo que sabe lo que dijeron sus últimas palabras en movimiento en la recepción. Sofía, ahora con 20 años, brindó. Mi hermano encontró el amor porque aprendió de nuestros padres lo que es una verdadera relación. Mis padres se encontraron porque mi hermana, a la que nunca llegué a conocer, los unió en el peor momento de sus vidas. Esa es la magia de la familia. Nos salvamos unos a otros incluso en la muerte. Así que aquí brindemos por Julia, que está aquí en espíritu, y por Marco y su hermosa novia. Que vuestro amor sea tan fuerte como el amor que construyó nuestra familia. Todos levantaron sus copas y sentí la mano de Luca buscar la mía bajo la mesa. 20 años eligiéndonos el uno al otro, construyendo algo hermoso a partir de la tragedia, honrando la memoria de Julia viviendo plenamente. Esa noche, de vuelta a casa, Luca y yo nos sentamos en la biblioteca, la misma biblioteca donde empezamos a construir nuestra relación, donde le enseñé a Marco a llorar su pérdida, donde habían ocurrido tantos momentos importantes. ¿Alguna vez piensas en cómo empezó todo?, preguntó Luca. ¿Cómo las últimas palabras en italiano de una niña pequeña te trajeron a nuestras vidas? Pienso en ello constantemente,
en lo aleatorio que parecía que fuera la enfermera que hablaba italiano la que estuviera allí cuando Julia necesitaba a alguien que la entendiera. Pero no creo que fue casualidad. Creo que fue exactamente lo que tenía que pasar. El destino, el propósito. Julia necesitaba a alguien que la consolara al final. Marco necesitaba a alguien que le ayudara a superar su dolor. Tú necesitabas a alguien que te mostrara que el cambio era posible y yo necesitaba encontrar mi lugar. Todos nos necesitábamos unos a otros. Julia solo se aseguró de que nos encontráramos. Me gusta esa interpretación. Hace que su muerte signifique algo en lugar de ser solo violencia sin sentido. Su muerte lo cambió todo. Nos hizo mejores. Eso no es nada, Luca. Eso es un legado. 25 años después de la muerte de Julia, Sofía tuvo su propia hija y la llamó Julia, una decisión que tomó con la bendición de Marco. Me parece bien, explicó Sofía, traer su nombre de vuelta a la familia, asegurarme de que nunca sea olvidada. Al ver a la pequeña Julia y las lágrimas de alegría de Marco, lloraba de alegría al ver a Luca convertirse en abuelo. Fue como completar un círculo, como honrar a la niña que murió demasiado joven celebrando una nueva vida, una nueva esperanza, nuevas generaciones. ¿Qué le dirías? Sofía me preguntó un día. Si pudieras hablar con Julia, la primera, ¿qué le dirías? Gracias. Gracias por confiarme tus últimas palabras. Gracias por traerme a tu familia. Gracias por darme un propósito que sabía que necesitaba. Y gracias por mostrarme que incluso en los peores momentos el amor puede crecer. Eso es lo que nos diste el espacio para que el amor creciera. ¿Crees que estaría contenta con cómo han salido las cosas? Creo que estaría orgullosa de que su hermano se haya convertido en fiscal, orgullosa de que su padre haya elegido la paz en lugar de la violencia, orgullosa de la familia que hemos construido. Sí, creo que muy feliz. 30 años después de la muerte de Julia, Luca y yo éramos abuelos de 4 nietos. Marco tenía 2 hijos, Sofía tenía 2, y todos ellos conocían la historia de su tía Julia, a quien nunca habían conocido, que había unido a su familia. Cuéntanoslo otra vez, pidió el mayor de Marco una noche en la que todos los nietos estaban reunidos, deseosos de escuchar la historia que habían oído una docena de veces, pero de la que nunca se cansaban. Así que les hablé de una niña a la que habían disparado, que había hablado italiano en sus últimos momentos, que había querido que su padre supiera lo de las flores para la tumba de su madre, cómo yo había sido la enfermera que la entendió, que le había cogido la mano, que le había prometido transmitir su mensaje, cómo esa promesa me había llevado a su abuelo, a su tío Marco, a la familia que se había convertido en mi todo, y que por eso siempre llevamos flores a la tumba de la tía Julia. Dijo la hija de Sofía, la joven Julia, porque las flores unieron a la familia, exactamente. Las flores y el amor y el valor de tomar la mano de alguien cuando tiene miedo, eso es lo que es la familia. Esa noche, mientras Luca y yo veíamos jugar a nuestros nietos, pensé en el viaje desde aquella terrible noche en la sala de urgencias hasta este hermoso momento, en cómo las últimas palabras de Julia, traducidas al italiano, me habían dado una familia que no sabía que necesitaba. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Luca, leyendo mis pensamientos como solía hacer después de 30 años juntos. Ni una sola cosa. Esta vida, esta familia, lo es todo. Y todo empezó cuando hice mi trabajo. Cogí de la mano a una niña asustada y prometí entregar su mensaje. ¿Quién iba a saber que esa promesa cambiaría toda mi vida? Creo que ella te trajo a nosotros deliberadamente. Se aseguró de que nos encontráramos. Tal vez, o tal vez solo tuvimos suerte. De cualquier manera, agradecida con ella, contigo, con todo esto. Yo también estoy agradecida con la enfermera que hablaba italiano, con una hija lo suficientemente valiente como para visitar la tumba de su madre, con una tragedia que de alguna manera se transformó en belleza. Esta es la vida que nunca supe que quería y es perfecta. Tenía razón, era perfecta, construida sobre el dolor. Sí, comenzó con la muerte, por supuesto, pero se transformó a través del amor, a través de la elección, a través del valor de seguir viviendo incluso después de la pérdida. Ese fue el legado de Julia. Legado de Julia, no la violencia que la mató, sino el amor que surgió de sus últimas palabras, y 30 años después, ese amor seguía creciendo, seguiría creciendo generación tras generación, recordando a la niña cuyas últimas palabras
traducidas por un desconocido, habían construido una familia. 35 años después de la muerte de Julia, me encontraba en la misma sala de urgencias donde había conocido a la familia Romano. Volvía por primera vez desde que dejé mi carrera de enfermería aquí para un evento benéfico en honor a las enfermeras de traumatología pediátrica, porque me había apasionado apoyar a la señora Romano. El actual director de urgencias se acercó a mí. Quería darle las gracias personalmente por la donación de su fundación. El Fondo Conmemorativo Julia Romano ha transformado nuestro programa de traumatología pediátrica. Es un trabajo importante. Todos los niños merecen consuelo al final, sin importar las circunstancias. Eso es lo que Julia me enseñó. La historia de cómo conoció a su marido es legendaria por aquí. La enfermera que hablaba italiano y acabó casándose con un miembro de la familia. Algunos de los empleados más jóvenes no creen que es real, todo es real. A veces la vida te da propósitos que no esperas, de formas que no podrías predecir. Yo solo era una enfermera haciendo mi trabajo, pero ese trabajo cambió toda mi vida. Más tarde, en la gala benéfica, di un discurso sobre Julia, sobre la atención traumatológica pediátrica, sobre la importancia del lenguaje y la conexión en la medicina, y vi entre el público a las jóvenes enfermeras que estaban donde yo, hace 35 años, dedicadas y agotadas, tratando de salvar vidas en circunstancias imposibles. Nunca sabes qué paciente cambiará tu vida. Les dije que ese momento definiría su propósito. Para mí fue una niña pequeña que hablaba italiano y me pidió que le diera un mensaje a su padre. Ese momento me trajo a mi familia, a mi marido, todo mi futuro. Mantente abierto a esos momentos. Te encontrarán cuando menos te lo esperes. Esa noche, de vuelta a casa, toda la familia se reunió para cenar. Se había convertido en una tradición, cenas de domingo con todos presentes, sin excepciones, a menos que fuera absolutamente necesario. Marco y su esposa, Sofía y su marido, los 6 nietos, incluso algunos miembros de la familia extendida que se habían convertido en parte de nuestro círculo. Cuéntanos una historia, Nana, me pidió uno de los nietos más pequeños. Todos me llamaban Nana, que en italiano significa abuela, un título que me había ganado por amor más que por sangre. ¿Qué historia quieres oír? La historia de cómo te conociste con Nana, pero cuéntala en italiano, como la habría oído la tía Julia. Así que conté la historia en italiano, el idioma que me había conectado con esta familia que lo había iniciado todo, y los niños que habían estado aprendiendo italiano desde que nacieron, escucharon con gran atención, entendiendo cada palabra. Cuando terminé, la joven Julia, que ahora tiene 15 años, dijo: «Algún día quiero ser enfermera como tú, Nana. Quiero ayudar a la gente como tú ayudaste a nuestra familia. Es un sueño precioso, pero recuerda que ser enfermera no es solo cuidar de la gente, sino también ver a las personas, entenderlas y conectar con ellas en sus peores momentos». Eso es lo que hice con la primera Julia que vi. La entendí y conecté con ella. Ese es el regalo que das como enfermera. ¿Me enseñarás términos médicos en italiano para que esté preparada? Por supuesto, empezaremos mañana. Luca me apretó la mano bajo la mesa y vi el orgullo en sus ojos. Orgullo porque nuestra nieta hubiera elegido la medicina. Orgullo por la familia que he construido. Orgullo por el legado que comenzó con una tragedia y se transformó en un propósito. Después de la cena, cuando la casa se había vaciado y solo quedábamos Luca y yo, caminamos hacia la biblioteca, nuestro santuario, nuestro espacio de reflexión, la habitación donde habían tenido lugar tantas conversaciones importantes a lo largo de las décadas. 35 años, dijo Luca, desde que la peor noche de mi vida se convirtió en el comienzo de la mejor parte de mi vida. Esa es la contradicción que nunca he podido reconciliar. No tienes que reconciliarlo. Ambas cosas son ciertas. La muerte de Julia fue devastadora y nos unió. La tragedia y la belleza existen simultáneamente. Así es la vida. ¿Crees que ella sabía que sus últimas palabras te traerían a nosotros? Creo que era una niña asustada que intentaba decirle a su padre que lo quería, pero tal vez había algo más. Tal vez sintió que hablar italiano la conectaría con alguien que ayudaría a su familia. Nunca lo sabré con certeza, pero me gusta creer que ella contribuyó a unirnos. Yo también lo creo, porque la alternativa, que todo fuera una coincidencia aleatoria y sin sentido, es demasiado dolorosa. Necesito creer que la muerte de Julia sirvió para algo, que ella te trajo a nosotros deliberadamente. Su muerte sirvió para algo, te cambió,
cambió a Marco, creó la fundación que ayuda a otras familias, me trajo a ti. Eso no es insignificante, Luca. Eso es un legado. 40 años después de la MA, Marco se convirtió en juez. Su carrera luchando contra el crimen organizado había sido tan distinguida que fue nombrado juez federal, un puesto que habría sido impensable para el hijo de Luca Romano si Luca no hubiera pasado décadas haciendo la transición a negocios legítimos y reparando su pasado. En su ceremonia de investidura, Marco dio un discurso que me hizo llorar. Estoy aquí porque mi padre me enseñó que las personas pueden cambiar, porque mi madrastra me enseñó que el amor puede curar, y porque mi hermana, que murió demasiado joven, unió a nuestra familia en nuestro momento más oscuro. Cada decisión que tome desde este tribunal honrará su legado, el legado de elegir la justicia por encima de la venganza, el amor por encima del odio, la esperanza por encima de la desesperación. Después, Luca dijo en voz baja, Isabela estaría muy orgullosa. Nuestras dos chicas estarían muy orgullosas. Julia, por comenzar este viaje, y tú, por ayudarnos a completarlo. Este es tu logro, no el mío. Tú eres quien cambió. Tú me hiciste querer cambiar. Eso es lo mismo. 45 años después de la muerte de Julia, la joven Julia se graduó en la escuela de enfermería. Se especializó en traumatología pediátrica, concretamente en la atención multilingüe a niños inmigrantes. Tomó el legado de su tía abuela y lo amplió ayudando a niños que venían de familias que no hablaban inglés y que necesitaban a alguien que los entendiera en sus peores momentos. Tú inspiraste esto, me dijo en su graduación, la historia de cómo entendiste a la primera Julia, cómo conectaste con ella a través del lenguaje. Quería hacer eso por otros niños, asegurarme de que nunca estuvieran solos, nunca sin alguien que los entendiera. Tu tía abuela estaría muy orgullosa. Este es exactamente el tipo de legado que ella querría, que su muerte diera lugar a vida, a cuidados, a conexión para otros niños. ¿Me enseñarás lo que le dijiste? ¿Las palabras exactas en italiano? Quiero usarlas cuando trabaje con niños asustados. Quiero continuar lo que tú empezaste. Así que le enseñé las frases que había usado para consolar a Julia, las suaves palabras en italiano que habían hecho que una niña moribunda se sintiera menos sola. Y viendo a mi nieta memorizarlas, preparándose para usarlas con otros niños asustados, sentí que el círculo se completaba una vez más, 50 años después de la muerte de Julia. Celebramos un funeral, no triste ni lúgubre, sino festivo, en honor a los 50 años del legado que ella había creado, la familia que había reunido, los cambios que su muerte había puesto en marcha. El fondo conmemorativo Julia Romano había ayudado a miles de familias. La carrera de Marco como juez federal había ayudado a reformar el sistema judicial. El trabajo de la joven Julia en la atención de traumatismos pediátricos había reconfortado a innumerables niños inmigrantes, y la familia Romano, antes sinónimo de crimen organizado, ahora era conocida por su filantropía, justicia y servicio. Hace 50 años perdí a mi hija, dijo Luca en el memorial. Ahora tenía 85 años, todavía lúcido, pero mostrando su edad. Fue el peor momento de mi vida, pero de esa tragedia surgieron todas las cosas buenas que he experimentado desde entonces. Mi esposa Elena, que tomó la mano de Julia y devolvió la luz a nuestras vidas. El cambio en mi vida que me hizo digno del amor de Elena. La familia que construimos juntos. El legado que honra la memoria de Julia. Daría cualquier cosa por tenerla de vuelta, pero como no puedo, estoy agradecido por lo que su vida y su muerte nos dieron. Esa es la extraña matemática del dolor, la pérdida y la ganancia que coexisten. Después del funeral, Marco se me acercó en privado. Necesito decirte algo que nunca te he dicho directamente. Me salvaste la vida. Cuando Julia murió me estaba ahogando, enfadado, confundido, caminándome hacia el mismo camino violento que había recorrido mi padre. Pero tú me mostraste otro camino. Me enseñaste que el dolor no tiene por qué convertirse en ira, que la pérdida puede transformarse en propósito. Sin ti, me habría convertido exactamente en lo que temía. En cambio, me convertí en alguien de quien estoy orgulloso. Gracias por verme cuando yo no podía verme a mí mismo. Te salvaste a ti mismo, Marco. Yo solo te di espacio para que lo hicieras.
Eso es exactamente lo que hiciste por Julia también. Le diste espacio, le diste consuelo, hiciste que sus últimos momentos fueran menos aterradores. Eres bueno en eso, en sostener a las personas en sus peores momentos. Es tu don. Esa noche, acostada en la cama junto a Luca, 50 años de matrimonio, 50 años de elegirse mutuamente, reflexioné sobre el viaje. ¿Recuerdas las primeras palabras que me dijiste cuando te pregunté en el hospital, cuando viniste a ver a Julia? Sí estaba viva, estaba tan desesperada, tan aterrorizada, y tuviste que decirme que no lo había conseguido. Te odié en ese momento, odié que fueras el mensajero de la peor noticia que había recibido nunca, y ahora eres el mensajero de la mejor noticia que he recibido nunca. Que la vida continúa después de la pérdida, que el amor es posible después de la muerte, que las personas pueden cambiar, pueden crecer, pueden construir algo hermoso a partir de los pedazos rotos. Me trajiste ese mensaje a través de tu presencia, tu paciencia, tu amor, que es un mensaje mejor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. 55 años después de la muerte de Julia, Luca falleció pacíficamente mientras dormía. Tenía 90 años. Había vivido una vida plena y había visto prosperar a su familia. En su funeral, Marco habló sobre la transformación de su padre, de jefe de la mafia, a esposo devoto, a abuelo orgulloso, a filántropo. Mi padre no era un hombre perfecto, cometió errores, hirió a personas, vivió una vida de la que estaba orgulloso durante mucho tiempo, pero cambió. Eligió ser mejor y esa elección, esa decisión fundamental de transformarse, es su verdadero legado, no el imperio que construyó, sino el hombre en el que se convirtió, el padre que eligió la paz en lugar de la violencia, el marido que amaba con intensidad y por completo, el abuelo que contaba historias y transmitía sabiduría y nos hacía a todos querer ser mejores. Después del funeral me quedé de pie junto a la tumba de Luca, al lado de la de Julia. Ahora estaban juntos, la hija que murió demasiado joven y el padre que pasó el resto de su vida honrando su memoria. Gracias. Les dije a ambos por traerme a esta familia, por mostrarme cómo es el amor en todas sus formas, por darme un propósito que sabía que necesitaba. Espero haber honrado vuestro regalo. Espero haber sido digna de él. 60 años después de la muerte de Julia, yo tenía 91 años. Pasaba la mayor parte del tiempo con mi familia, Marco y sus nietos, Sofía y los suyos, la joven Julia, que ahora dirigía todo el programa de traumatología pediátrica del Metropolitan Hospital. La joven Julia me preguntó una tarde, ¿alguna vez te arrepientes de haber dejado tu carrera de enfermería, de haberte casado con una familia complicada, de haber elegido un camino tan diferente al que había planeado? Ni por un solo momento. Sí, dejé la enfermería, pero encontré una forma diferente de curar, ayudando a tu tío Marco a superar su duelo, ayudando a tu nono a cambiar, ayudando a construir una familia. Era mi propia forma de enfermería, solo que a una escala más pequeña e íntima. Y la primera Julia, ¿crees que estaría contenta con cómo han salido las cosas? Creo que se sorprendería. Toda una fundación con su nombre, una sobrina nieta que continúa su legado, una familia transformada por su muerte. Sí, creo que estaría muy contenta, más que contenta, creo que estaría orgullosa. Unos meses más tarde, fallecí mientras dormía, rodeada de fotos de mi familia, con Marco cogido de mi mano. Él había estado ahí para mí, igual que yo había estado para su hermana 60 años antes, ofreciéndome consuelo al final. En mi funeral, la joven Julia pronunció el panegírico. Mi abuela solía contarnos la noche en que conoció a nuestra familia, cómo habló en italiano a una niña moribunda. Le prometió entregar un mensaje y esa promesa cambió toda su vida. Siempre decía que fue Julia, la primera Julia, quien la trajo a nosotros, que mi tía abuela, incluso después de su muerte, seguía cuidando de la familia. Creo que Julia sabía lo que hacía cuando le habló en italiano a una desconocida. Le estaba dando a su familia el mayor regalo. Alguien que los amaría, los sanaría y les mostraría lo que es la verdadera fuerza. Nana cumplió su promesa a Julia, entregó el mensaje y se quedó durante 60 años. Se quedó. Eso es amor, eso es legado, eso significa cumplir una promesa. Me enterraron junto a Luca, cerca de Julia.
Tres personas unidas por la tragedia, transformadas por el amor, reunidas en la muerte y en la familia que habíamos construido. 4 generaciones de Romano. Hijos, nietos y bisnietos continuaron con el legado. Un legado que comenzó con las últimas palabras de una niña traducidas por un desconocido a un idioma que nos unió a todos. Palabras italianas que se convirtieron en los cimientos de una familia, el comienzo de una historia de amor, la transformación de la tragedia en un propósito. 60 años, una promesa, una familia y un amor que demostró que incluso en nuestros momentos más oscuros podemos encontrar la luz. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes como para coger la mano de alguien y prometerle que transmitiremos su mensaje. Todo lo demás viene después de ese simple acto de compasión, amor. Bien, el final, pero también el comienzo, siempre el comienzo.